gracias por la vida que nos das. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz, Padre. Gracias, amado. En tus manos encomiendo todo, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas. Y, Señor, no vamos a desmayar, no vamos a bajar los brazos, sino vamos a seguir alabándote, Padre. Gracias por todo, Señor. Te agradezco, te bendigo, Dios, y pongo este tiempo en tus manos para que se haga conforme a tu voluntad, Señor. Límpiame de toda maldad, límpiame de todo aquello que el enemigo quiera poner, y que tu sangre preciosa, Señor, nos haga aceptos delante de tu Padre. Gracias por todo, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, tomen asiento. Hemos hablado de generaciones, ¿se acuerdan? ¿Y en qué generación estamos viviendo? Ahora, cuando hablamos de Sansón, pues, hola, ¿cómo estás? Cuando hablamos de Sansón, nos dio una puerta abierta para poder entender el Tubal Caín, ¿no ve? Y hablamos y dijimos que a Sansón le quitaron los ojos, o sea, le sacaron los ojos y le pusieron, ¿qué cosa? Cadenas de bronce, ¿se acuerdan, no ve? Y el bronce era una alianza, o sea, una mezcla entre estaño y cobre, si no recuerdo mal, ¿no? Que sale el bronce. El bronce no es un material que en un sentido, diremos, represente algo bueno, aunque sí es juicio, porque todo el inmobiliario del templo, desde lo que son las parrillas, la fuente de bronce, todo es de bronce, perdón, como dice de bronce, todo es de bronce, porque cada uno de ellos tipifica la ira que ha sido derramada sobre Jesús y lo que Él ha cargado por mí, pagando. Entonces, por eso es de bronce, todo es de bronce. Los utensilios, las cucharas, las pinzas son de bronce, ¿ya? Pero como siempre hemos visto a lo largo de esta historia que hemos estado narrando en el Señor, hemos visto que el enemigo ha copiado muchas cosas, ¿no?, del Señor como imitador, y también él ha usado el bronce, y lo ha usado, ¿se acuerdan?, con Goliat, ¿no? Su casco era de bronce, su pechera era de bronce, y sus polainas y su armamento era de bronce, mezclado. Entonces hemos indicado cada uno de los significados de esto, qué significa, pero ahí apareció pues Tubal Caín, el primer artífice en bronce, ¿no ve? Y vimos desde Adán hasta Tubal Caín 10 generaciones, ¿se acuerdan? Lo hemos visto con mucho detenimiento, 10 generaciones. Empieza con Adán, Caín, Enoc, Irad, Mehujael, Metusael, Lamec, Jabal, Jubal y Tubal Caín, que vino de Sila, ¿no? Y Lamec de Ada, de las dos mujeres que tuvo Lamec. Entonces, de ahí vino Tubal Caín, que fue el primer artífice de bronce. Si no, a ver si podemos ver la cita bíblica, que reacciona un poco. Este es Noé. Aquí está, dice, ¿no? Y el nombre de su hermano fue Jubal, y hemos hablado de los tres inclusive, ¿no? De Jabal, de Jubal y Tubal Caín, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, el padre de la música, el padre de los negocios y el padre de la música. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y hierro. Entonces hablamos eso, por eso dimos las 10 generaciones que hemos dicho, y cómo la generación de Noé viene también a una 10ª generación. Entonces por eso vimos, ¿no ve? También de la línea de Arad vino Set, vino Enos, vino Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. ¿Y Noé qué me implica? Noé me dice, ¿no? Como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Si Noé es la generación de que la iglesia se va, en esa última generación, ¿quién surge? Tubal Caín. Tubal Caín. Ahora, también habíamos dicho que Tubal Caín de alguna manera significa el que mejora, el que sazona las obras de Caín. O sea que lo hace muchísimo mejor, pervierte la obra de Caín,
mejorándolo en la maldad, ¿no? de Tubal Caín. Pero también otros refieren que su nombre significa el regreso de Caín. Ahora, hemos hablado mucho de esta situación. Lo que nosotros estamos enfrentando entonces es una era de bronce, una era de guerra. Y yo creo que lo identifico porque, bueno, no sé si ustedes, creo que esta es una batalla como la que nunca he visto, creo, este tiempo en estos últimos meses del año del enemigo. Y es como bronce, o sea, mezclado, que quiere arruinar mi pensamiento, el casco de bronce, que quiere destrozar mis sentimientos más profundos en el Señor con el pecho de bronce que tenía Goliat, con la pechera que tenía, y destrozar mi caminar con las polainas de bronce que tenía. Ahora no sé en usted, ¿no? Pero veo que este es un tiempo de mucha batalla. ¿Por qué? Porque son como en los días de Noé antes de que venga Jesús. Entonces, ¿quién surge? Tubal Caín. Y Tubal Caín significa aquel que forja el bronce y el hierro. Son dos componentes que lo hacen, ¿ya? Y al forjarlos está en un franco ataque contra la iglesia. O sea, la Biblia dice, ¿no? En aquellos tiempos hubo gigantes como los de ahora, dice. Entonces los gigantes de ahora volvieron a surgir con la misma armadura de bronce en contra de la iglesia, porque saben que le queda poco tiempo. Eso hablamos la anterior vez. Ahora, aquí empezamos un poquito la situación y dijimos, ¿no? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, en especial la tierra, Él creó un huerto. Y Él fue el primer hortelano, el primero que trabajó la tierra, para darle un ejemplo a Adán, para que él también pudiera trabajar la tierra. Entonces, cuando Él trabajó la tierra y se lo dio al hombre, y acá me dice que produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, algo bueno, algo precioso, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y Dios que era bueno. O sea, Dios creó todo para bien, desde la semilla, el árbol, el fruto y otra vez la semilla. O sea, no había ninguna situación de maldad. Entonces la tierra, esto habíamos visto, produjo cosas buenas, ¿no ve? Entonces cuando Dios vio, dice, y Dios vio esto, dice, se alegró porque todo era bueno. Ahora, en Lucas 8:15 nos dice, ¿no ve? Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón buenos rectos retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, ¿quiénes somos la buena tierra? Nosotros. Y según la semilla que nos siembre, porque somos buena tierra, va a dar. Va a dar. ¿Por qué creen que el egoísmo, la maldad rápido germina en nuestras vidas? Porque somos buena tierra, ¿ya? Somos buena tierra. O sea, no solamente somos buena tierra para el Señor, sino para el enemigo. Es por eso dice, no, Señor, ¿quién plantó la cizaña? Y Dios dice, no, es que en la noche vino el enemigo y sembró la cizaña. ¿Ya? Entonces pasa eso. Ahora, la buena tierra que produce buen fruto es aquellos que tienen un corazón bueno, retienen la palabra oída y dan fruto con paciencia, o sea, con ahínco, con fuerza. Entonces todo hasta ahí está bien, ¿ya? Pero algo pasó cuando la Biblia dice: quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Entonces ya no da fruto, ya no produce hierba verde, ya no hay semilla, menos según la naturaleza, ya no hay árbol que dé fruto, ya no hay semilla a su género y ya no es bueno. Hoy la maldad ha crecido tanto porque la semilla del enemigo ha crecido increíblemente, que la maldad está campeando en el mundo. Porque en la noche la iglesia se descuidó, y al descuidar la iglesia el enemigo sembró una semilla inadecuada. Y esto está germinando hoy. Producto de eso, aunque hemos visto, ¿no?, que para que el cielo se vuelva de bronce y la tierra de hierro, sucedió algo. ¿Qué cosa? Soberbia y orgullo. ¿Se acuerdan, no ve? ¿Por qué el cielo se volvió de la tierra de bronce y el cielo, así como estamos siendo, de hierro? Soberbia y orgullo. Es algo que ha estado arruinando nuestras vidas, perdón por favor por englobarlos, algo que ha arruinado la vida, no solamente en la iglesia, personal, individual, es la soberbia y el orgullo. De no poder pedir perdón. La soberbia y el orgullo nos saca de la Santa Cena. La soberbia y el orgullo no nos deja estar en paz con nuestro hermano. Y pasan problemas. Por eso el enemigo está sembrando una semilla. Es el tiempo de Tubal Caín, que está agarrando la mezclando que podemos servir con soberbia y orgullo al Señor.
Y con soberbia y orgullo, inclusive vamos a la mesa del Señor y trae ¿qué cosa? Muerte. Entonces hay un problema hoy día con Tubal Caín. ¿Producto de qué? De Sansón, porque él le agarraron con cadenas de bronce. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Infertilidad en la producción y la fructificación. Entonces, una de las cosas que deberíamos cuidarnos es esa. Ahora, yo había aplicado, no está ahí, he dicho no vamos a desarrollar mucho esto porque seguimos con el primer león y quiero acabarlo. Dije, no, ¿fue soberbio Sansón? ¿Se acuerda? Pregunté, ¿fue soberbio Sansón? Sí, ¿cómo? Sí, y soberbio porque nunca reconoció su pecado. ¿Y fue orgulloso? Sí. Y uno dice, no, ¿cómo siendo un ungido de Dios puede llegar a tal extremo? Y el único que la Biblia dice que tenía 7 trenzas, el único. Porque ningún nazareo más dice la Biblia que tenía 7 trenzas. Ninguno. Juan Bautista era nazareo, Absalón era nazareo, aunque él se hizo cortar el cabello. Hubo nazareos, pero de ninguno nos refiere que tenían 7 trenzas, excepto de quién, Sansón. Y hemos hablado que las 7 trenzas prefiguran los 7 espíritus del Señor. Ahora que es uno, lógicamente, sus atributos, estoy hablando en un sentido. El único. Pero aún siendo así el único, y siendo ungido, y que Dios lo ha ayudado, ¿cuál fue su problema? El orgullo. Si eso pasa con este hombre ungido, imagínense con nosotros ahora. Que siendo ungidos, pastores, líderes, podemos caer en ¿qué cosa? En esto que es la soberbia y el orgullo. Con razón la Biblia dice, ¿no? En los últimos tiempos aún los escogidos serán engañados. Por eso hay que llegar a fiel. La Biblia dice llamados, escogidos y fieles. Ser escogidos nunca es garantía, ni fiel, porque hasta los fieles son engañados, pero es un escalón más que se sube. Entonces hubo todos estos problemas con este hombre Sansón. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 16:5? El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Ahora, si yo pregunto, digo, ¿quiénes son orgullosos aquí? Amén, pues sí. ¿Qué hay? Entonces el Señor, ¿qué hace con usted? Lo detesta. Pero detesta el producto de lo que usted tiene y de lo que yo tengo. Ese es Tubal Caín. Tubal Caín es un endurecer. En esta cita lo vamos a leer. Miren lo que dice: tus cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. ¿Todo producto de qué? Del orgullo. Entonces dice que el cielo da pues lluvia. La lluvia remoja la tierra. Remojando la tierra se siembra. Esta tratada por la lluvia da la semilla. O sea, son 3 lluvias. La lluvia primera, o sea, la lluvia primera y la lluvia tardía. Son 3 lluvias que habla la Biblia. Una lluvia para el cuerpo, una lluvia para el alma y una lluvia para el espíritu. Que no es el tema que estoy dando, pero Dios es bien integral en todas las cosas, para sanar, para que haya producto en mi vida. Pero dice que las lluvias van a parar. El cielo se va a volver de bronce. En este mes de octubre, por ejemplo, ¿qué se hace ya? Ya se siembra papa, ¿verdad? Se siembra papa. Pero ¿qué está pasando con la tierra? ¿No? Está dura. ¿Por qué? Porque no ha llovido. Entonces el cielo se vuelve de bronce y la tierra de hierro, dice. No se la puede roturar, no se la puede hacer nada, producto del orgullo. Entonces son cadenas que a veces a uno le agarra y hace que tu oración no pase. Por eso la Biblia dice, ¿no? Si no te pones en paz con tu hermano, con tu esposa, tu oración no va a subir al cielo, porque el cielo que se ha convertido en bronce. Entonces cuando hablamos de esto, de verdad, este ataque del enemigo es fuerte. Ahora, esto de Deuteronomio 28-23, si usted lo lee en su casita, es consecuencias de la desobediencia. Entonces dice, ¿no? Si desobedecieres al Señor, estas consecuencias vendrán. Y si obedecieres, esto vendrá sobre ti. Pero ahora viene desobediencia. Entonces viene una sequía, ahora están elevándose los productos. Si no llueve va a ser fatal la situación, especialmente en La Paz, ¿no? Que tenemos complicaciones. Entonces, desobediencia para que el cielo se convierta en bronce. Ahora, vuelvo a Sansón. ¿Sansón desobedeció? Sí. Y la última parte de su vida, el cielo se volvió bronce para él. Porque él pensó que iba a salir, pero Dios ya no lo escuchó. Había llegado al colmo de la situación, ¿ya? Entonces la obediencia abre los cielos, pero la desobediencia cierra los cielos.
Tan sencilla es la Biblia, o sea, tan práctica y tan sencilla que no me tengo que hacer complicaciones. Si yo obedezco, los cielos se abren. Si yo desobedezco, los cielos se cierran. Y los cielos se vuelven de bronce, no da las lluvias de bendición. Y la tierra se vuelve dura y no hay producción. Entonces, si hablar en este sentido, hermanos, si yo quiero prosperar, si quiero tener una vida próspera en el sentido, diremos, que necesito como ser humano, que es parte de la naturaleza humana, de no estar así, nunca intentes o llegues a la situación de ser desobediente. Mira lo que dice Mateo 3:16 y quisiera que ustedes por favor le encuentren el sentido de lo que yo estoy hablando. ¿Qué dice? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Pregunta: ¿por qué los cielos se abrieron para Jesús? Simple lógica es, y hacer un poco de un análisis y una lectura comprensiva. ¿Por qué? No, ahí está, ahí te diría. Si lees bien, dice, la obediencia abre los cielos. Si aplico la obediencia a este versículo bíblico para que se abran los cielos, ¿cuál fue la obediencia de Jesús? Se bautizó. Y muchos dicen que el bautizo no es importante, pero el bautizo abre los cielos. Ahora, ¿Jesús necesitaba bautizarse? ¿Era requerimiento para él bautizarse? No, pero él cumplió. Porque Juan Bautista le dice, no, yo no te puedo bautizar a ti. Y él dice, es necesario que se cumpla la ley, dice Jesús. Entonces, él es obediente. Entonces, el mayor era bautizado por el menor, pero para él no hubo problema, era la obediencia. ¿Y qué pasó? Se abrieron los cielos. ¿Y qué descendió de los cielos? El Espíritu Santo. Con este solo versículo bíblico, sin ir más allá, no quiero ir, porque como les digo, no quiero ir más adentro, porque necesitamos pasar, es que la obediencia abre los cielos. Y la desobediencia cierra los cielos. Ya. Vamos a ver otra cita bíblica. Miren, Malaquías 3:10. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. A ver, ¿ahí qué abre la ventana de los cielos? Los diezmos. Ahora, está en mi cabeza hacer el estudio de los diezmos, ya lo tengo avanzado. ¿De dónde surge? El diezmo es eterno, viene desde el Olam. Ya vamos a ver qué significa, cómo hace, y vamos a desvirtuar todo lo que dice, ¿no?, que es de la ley, y vamos a sacar todo eso. Aunque el diezmo en el Antiguo Testamento era obligatorio, así como dice aquí. En cambio, en el Nuevo Testamento es por amor. ¿Ya? Vamos a ver todo eso. Pero ahora, en lo que yo estoy diciendo, está diciendo Dios, ¿no? Algo que cierra los cielos es no puedes cumplir esos deberes que Dios nos ha dado. Ahora Dios no lo necesita, pero es una promesa de Dios que está aquí. ¿Y qué dice? Desamaré una bendición tan grande que no tendrá suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, póngame a prueba. Entonces abre los cielos. Abre los cielos. ¿Hay bendición? Hay bendición. No estoy profundizando más. Seguiremos con Deuteronomio 28-23. Y tus cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, o sea, se cerrará. ¿Ya? La tierra que está debajo de ti, de hierro. Son maldiciones. No podrás roturarla, pondrás la semilla, porque el cielo detendrá las lluvias, sequía total. ¿Y cuál fue el producto de esto? Dará el Señor por lluvia a tu tierra, ¿qué cosa? Polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Ahora, yo quiero siempre ir a Sansón. ¿A Sansón se le han vuelto los cielos de bronce? En un momento sí. ¿La tierra se le volvió en hierro? Sí. Sí.
pero Él va a arar. Eso vamos a verlo después. Y dice que en vez de la lluvia normal de agua, dice que el Señor va a hacer que caiga polvo y ceniza. Vamos a ver esto, ¿ya? Hasta que perezca, dice. A veces, con razón, mucha gente dice, ¿no? Es preferible no saber, sin saber estaba tan tranquilo, dice, ¿no? Que sabiendo ahora ya. No, pero igual la ignorancia es castigada y saber hace que los cielos se abran. Ni las ofrendas, ni los sacrificios, ni las oraciones, ni las alabanzas eran recibidos por el Señor si había una actitud de bronce, ¿ya? Porque el bronce es Él tiene los pies de bronce, o sea, Él ha llevado el juicio, Él ha llevado la ira. Dios no quiere castigarme a mí. Entonces Isaías 1:13 refiere y dice: dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos, falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Estaban de bronce, estaban mezclados, ¿ya? Traían la oveja ciega, traían lo que hacía. Entonces Dios no quería eso. Entonces los cielos se vuelven de bronce. Yo digo, ¿no? ¿Cuánto depende de nosotros que nuestro hogar sea bendecido, que nuestra patria sea bendecida? Ahora, no sé, uno no parece que no tomara conciencia de que tú en tu casa, orando y clamando al Señor, haces que los cielos se abran cuando hay gente que tal vez no quiere. O sea, cuán importante es que uno se mantenga firme. Cuán importante es, aunque la iglesia sea pequeñita y seamos un porcentaje menor en el estado plurinacional de Bolivia, que haya una iglesia que tenga la capacidad de abrir los cielos. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia más pierde ese valor? Los cielos también se vuelven de bronce y hay un juicio sobre la tierra. Entonces es bien necesario. Cuando la iglesia falla, pasa esto. Ahora, en vez de caer la lluvia normal, ¿qué cae? Ceniza. Ceniza. Y eso es comprensible, ¿no ve? Polvo, porque por la sequía lo que se levanta es pues polvo y cantidades de polvo. En Viacha yo estaba cansado, vivía cerca de una avenida, bueno, cerca de ahí. Entonces estaban trabajando, entonces por ahí pasaban los camiones de la cemento, pero como es medio gredoso Viacha, el polvo venía y caía la ropa, era terrible. Entonces, cuando hay sequía hay polvo, cuando hay sequía hay ceniza. ¿Por qué? Porque se ocasionan los incendios. Ahora, pero veamos lo que significa la ceniza. Cuando yo permito que el enemigo me ate con cadenas de bronce. ¿Qué dice? Cuando supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y ceniza. Y se fue por medio de la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Entonces, ¿qué es la ceniza? Luto y amargura. Entonces, cuando los cielos se vuelven de bronce y la tierra de hierro, ¿qué hay para mi vida? Luto y amargura, duelo, humillación, miseria, sin valor, vacío y en vergüenza. O sea, todo anda mal y la Biblia dice pues, estas maldiciones vendrán sobre ti si no obedeces. En tu campo no se cesará el vientre de tu esposa. Tantas maldiciones que hay. Pero si obedeces y caminas en el camino del Señor, estas bendiciones vendrán sobre ti. Entonces, de verdad, hermanos, cayó ceniza, dolor, llanto. Entonces, yo y ustedes, cualquiera, ¿cómo quisiera, diríamos, entablar mi hogar? ¿Cómo quisiera poner fundamentos en mi familia? No con ceniza, no con llanto, no con dolor. Y tuvo dolor Sansón, terriblemente, quedó en vergüenza, sí. Dice que sirvió de juguete, quedó sin valor porque ya no tenía fuerzas, quedó en la miseria porque vivía arrastrando una piedra y fue humillado. ¿Todo por qué? Porque los cielos se lo volvieron de bronce. Él estaba atado con cadenas de bronce. Y antes no se ataba con cadenas de bronce, a él siempre lo ataron con cadenas de bronce, porque pensaron que todavía podía levantarse y tomar, diremos, alguna situación de venganza. El Salmo 102:9 que dice: por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. Entonces, ¿para qué? A veces es tan sencillo la palabra y tanto lo complicamos, que si obedezco no va a haber ceniza en mi vida, pero a veces yo desobedezco y viene el dolor
pagamos el dolor de estas situaciones. Pero no solamente es ceniza, no solamente es ceniza, ¿no ve? Sino también me impiden estar donde el rey. ¿Ya? Me impiden estar donde el rey. Veamos, ¿qué dice? La ceniza, ¿dónde nos impiden estar? Leamos Esther 4:2. Y vino hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Estaba con ceniza y cilicio, era luto. ¿Por qué? Porque iban a matar a los judíos. Porque lo que yo quiero sacar acá es claramente que si nosotros tenemos esto, ni entrada al rey tenemos. Y la Biblia dice en Hebreos, ¿no? Entrad pues confiadamente al trono de la gracia. Pero ¿cómo puedo entrar con amargura, con soberbia, con orgullo? No puedo hacerlo. Entonces todo eso pasó. Ahora el polvo es otro punto. Del polvo viniste, al polvo te irás. La serpiente lamió polvo todos los días de su vida. El polvo tiene sus significados también. Entonces ese fue el problema de Sansón, y eso se trajo con las cadenas de bronce que tenía. Vayamos a ver esto. Y salió Satanás delante del Señor e hirió a Job de una maligna sarna, desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Y tomaba una teja para rascarse con ella, y estaba sentado en medio de ¿qué? Ceniza. Ceniza, ¿qué significa? Dolor, luto, humillación. ¿Por qué había hecho esto Job? Porque había perdido sus hijos, su hacienda, había perdido todo, absolutamente todo. Y Satanás, ¿se acuerdan la lección que hemos enseñado? Tan vivo es que para que él no tuviera una reconciliación con el Señor, ¿qué le mató? ¿Qué le quitó? ¿Alguien se acuerda? Sí, porque con los animales, ¿qué hacía? Sacrificio. Era bien astuto. Entonces él se sentó en luto y dijo: no puedo más, no voy a hacer más. Entonces, la ceniza, ¿qué nos trae? A ver, volverlo a leer. Está bien, la ceniza es símbolo de luto, pero ¿qué nos trae? Enfermedad. Porque dice que estaba enfermo. Me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. La Biblia en el Nuevo Testamento es claro. Dice: el pecado ha hecho separación entre Dios y los hombres, y es polvo y ceniza. La ceniza trae enfermedad. ¿Pero producto de qué? Del cielo de bronce y de la tierra de hierro. ¿Pero producto de qué? Porque el hombre desobedeció al Señor. El Antiguo Testamento, cosas son sombra y figura del Nuevo Testamento. Si entiendo el Antiguo Testamento, me es más fácil comprender el Nuevo Testamento. Entonces, la ceniza está vinculada con la enfermedad. Luto, dolor. Si enferma el alma, enferma el cuerpo. Si enferma el espíritu, enferma el alma. ¿Qué es lo que quiere enfermar el enemigo en mí? Mi espíritu. Donde mora el Señor. Quiere enfermarlo para dudar de Él, para no tener situaciones pero graves. Recientemente, en una visita, en un hablar así veloz de alguien que fue pastor, de alguien que estuvo en las cosas del Señor, dijo: en vano he servido a Dios. ¿De qué me ha servido? Y es bíblico, ¿no? Pero lo dijo así con sus labios. Su espíritu estaba enfermo. Cuando enferma el espíritu, enferma el alma. Cuando enferma el alma, enferma el cuerpo. Y Job tenía muchas razones para enfermar en el alma. ¿Por qué? Su esposa había muerto, discutió, ¿no ve? Como le dice a su esposa: no seas tonta. O sea, tuvo problemas. Las cenizas traen enfermedad, producto de las cosas que hay. Por eso las lluvias son tres, ¿ya? Que hacen se fresca las tres áreas de nuestra vida. Entonces la otra situación es que clama y no es escuchado ni es atendido. Aquí claramente uno ve y dice: no es bueno jugar con el pecado. No es bueno estar en una situación como Sansón, porque a la final le pusieron cadenas de bronce. Y el bronce es todo lo que nosotros estamos hablando hoy. Ahora, ¿cuál es el remedio para este cielo de bronce? ¿Qué debía haber hecho Sansón y qué hizo? Porque él sí lo hizo. Sí lo hizo después, ¿no? ¿Cuál es el remedio, para este cielo de bronce? ¿Qué dice Deuteronomio 32:2? Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia. Por eso las lluvias son tres: la lluvia normal, la lluvia primera y la lluvia tardía. Que mi enseñanza caiga a ustedes como lluvia.
para que la tierra ya no sea de hierro, que los cielos se abran. Entonces, una de las cosas que me ayuda a mí a poder entender que estoy mal, que estoy fallando en las cosas de Dios, es la enseñanza, es el discipulado. El discipulado hace que yo entienda. ¿Qué más dice? Que mi discurso se asiente como el rocío, que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves, como llovizna delicada sobre plantas tiernas. Entonces, cuando hay enseñanza y cuando hay prédica, estas pues destrozan mi corazón. Esta tierra de bronce, de hierro, la palabra de Dios lo quebranta. Recibo la lluvia y su palabra empieza a germinar. Entonces hay cambios. Hay otra cita, miren lo que dice esta cita. O sea, la lluvia, figura de la enseñanza, y el rocío, figura del discurso o prédica. Pero miren esta otra cita. ¿Qué es lo que dice Salomón? Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva o mande langostas para que devoren cosechas o envíen plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Es sencillo, o sea, no es complicado. Es ir y decir: Dios, perdóname. Sansón no lo hizo en la primera, Sansón no lo hizo en la segunda ni en la tercera, hasta que le sacaron los ojos y le pusieron en el molino. Creo que recién él alzó sus ojos, pero tuvo que pasar todo este problema que él tuvo. Entonces la Biblia dice: no, yo puedo cerrar los cielos, pero ¿cómo puede ser que venga la lluvia otra vez? Si, dice, mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora. Eso es quitar la arrogancia, quitar el orgullo. Busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa. Yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Vayamos al molino. Esto del molino trae problemas teológicos fuertes, ¿ya? Que lo vamos a hablar. Se dice que el molino era un trabajo para mujeres, ¿ya? Las mujeres debían moler, así como está ahí en la figura. Uno hasta cierto lugar y después la otra mujer hasta el otro lugar. ¿Qué debería existir producto de esta operación? Harina, siempre debía existir harina. Y la harina que daba pan, ¿ya? Ahora, ¿por qué la mujer? Ya hemos dicho la anterior vez y lo han dicho alguien. ¿Por qué la mujer debería moler la harina? ¿Se acuerdan? Hemos dicho. Tú dijiste, creo, ¿no? ¿Quién dijo? Alguien dijo. ¿Por qué? Es la iglesia es mujer. No es que el Señor tenga algo contra las mujeres y pobres mujeres, entonces, no, la iglesia es mujer. La iglesia es la que muele. A ver, vayamos, ¿qué dice? Mas los filisteos le echaron mano y sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas, hemos visto en la otra traducción, de bronce, para que moliese en la cárcel. Ahora, el molino se usaba con animales, con esclavos, o era un trabajo asignado a mujeres o prisioneros de guerra, criminales o esclavos. Qué interesante, ¿no? Nosotros también somos esclavos, éramos prisioneros de guerra, criminales, y hacemos harina. Y seguimos siendo esclavos. Tal vez ya no somos criminales, ¿no? Aunque somos celotes. No sé quién se acuerda de la lección de los celotes. Otro nombre que se daba a los celotes, ¿qué es? Esa es una lección pasada, a ver si alguien se acuerda. Hemos avanzado eso en los profanos. De los últimos héroes, ya no son Moisés, ya no es, los barre la Biblia y aparecen nuevos héroes. Y de ahí uno que se cambió de nombre inclusive en la iglesia y se puso hasta ahora Benaía, el hermano que estaba de líder de Ujieres. Perdón, Javier, él se llamaba Javier y cuando escuchó la lección se cambió y se puso de nombre Benaía, porque es un héroe que sale en los últimos tiempos. Es una lección que hemos dado, no sé si se acuerdan, pero ahí hablamos de los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Hombres celosos de la ley y cuchilleros. Dice que los celotes caminaban con su daga.
Entonces cuando aparecía un romano, ¡prah!, le metía y se escapaban. Por eso les odiaban a los celotes. Cuando lo aplicamos, porque hay un celote que aparece al último, igual un héroe, ¿ya? Un celote aparece. Están las 12 puertas y las 12 piedras son los 12 últimos héroes que surgen en la Biblia, como los 12 leones. Qué interesante, miren, ¿ya? Y prefigura, ¿por qué? Porque Dios quiere que estos últimos tiempos seamos celotes. ¿Qué quiere decir? Celosos. ¿Celosos de qué? De la palabra, los celosos de la ley, de su pueblo. Eran hasta racistas, ¿no? Hasta bien. Inclusive los que defendieron Masada fueron celotes, pues. Está en la historia eso. Y nosotros igual tenemos que ser celosos. No en la situación de ser hasta, diremos, racistas en ese sentido, pero celosos de la palabra, guardar la palabra. Y también tenemos que ser cuchilleros. Porque agarramos y con la palabra damos, pues. En ese sentido, puede ser un criminal, no, pero en el buen sentido de matar la carne. Pero estos hombres, o sea, ¿a qué iba esto? Estaban asignados, o estas mujeres, a moler la harina. Y por eso digo, muchos de los que estamos aquí y los que están sentados no fueron esto, no fueron esta situación, pero sigamos. ¿Qué dice la Biblia? Éxodo 11:15. Y en Egipto morirán todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón que se sienta en el trono hasta el de la esclava que mueve la piedra del molino. O sea, era para la esclava, era para una mujer el trabajo. Y hoy día este trabajo es para la iglesia. Y yo voy moliendo también como iglesia, como mujer, porque es la esposa de Cristo, la harina. Nunca debía faltar la harina, siempre debe haber harina. Porque si no hay harina, ¿qué cosa no hay? No hay pan, pues. Ese era el trabajo de la mujer. Y ese es el trabajo hoy de la iglesia. Ahora, si fuera en casa, igual es lo mismo. Tiene que haber harina para que haya pan. Ahora, aquí vamos a hablar un poquito de esto de lo que dice. ¿Dónde está esta cita bíblica? Esta. Miren. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio. Bueno, aquí me falta una cita bíblica que de alguna manera se me ha ido. Ya debe estar ahí al rinconcito. ¿Qué dice la Biblia? 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. 2 estarán moliendo, dice la harina, en el molino, el uno será tomado y la otra será dejada. 2 estarán en la cama, el uno será tomado y el uno dejado. Entonces muchos dicen que es el rapto o es el arrebatamiento, ¿ya? O sea, vamos a ver de estas figuras. Entonces se dice que en ese tiempo en que la iglesia esté haciendo esto, en la harina, trabajando, una va a ser tomada y otra va a ser dejada. Es lo que habla del arrebatamiento que nosotros esperamos, que hasta ahora es doctrina nuestra, ¿ya? Doctrina del Señor, antes que de las asambleas de Dios, una doctrina bíblica que las asambleas de Dios también lo tiene con esto. Ahora existe otros que dicen, no hay tal, ¿ya? La iglesia va a pasar, dice, los 7 años y medio, va a pasar, los 7 años, perdón, va a pasar todo el tiempo de la tribulación. Entonces existe otra explicación. Pero a lo que yo quiero ir, a más de decir cuál es o no es, ya le dije cuál nosotros tenemos. Otros dicen que será luego del rapto, o sea, una se quedará para entrar al reino milenial y la otra será tomada para ser llevada al juicio, a la eterna condenación. ¿Ya? Los tomados son los incrédulos y los dejados son los creyentes. Esa es la otra escuela que dice. No, la iglesia va a pasar, dice, la tribulación, va a pasar, ¿ya? Pero en ese tiempo, dice, una de ellas va a ser tomada para ser llevada al juicio y otra de ellas va a ser llevada al milenio para reinar con el Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia, hasta por lo menos ahora, yo no he cambiado, creo en que un día el Señor va a venir y se va a llevar su iglesia, ¿ya? Y estamos esperando ese día, ¿no? Que Él venga hasta medio cielo y se lleve a la iglesia. Y esto mortal se vista de inmortalidad, esto corrupto de incorruptibilidad, dice la palabra del Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué mujer se queda? ¿Qué mujer es la que se queda?
Se estaba procesando la harina. Y ahí es donde he tomado esa cita bíblica en Mateo capítulo 24, 37, 39. En el molino se muelen granos para sacar harina. Cuando no se oía el ruido del molino, significaba ruina. No se podía a nadie quitar el molino, porque se quitaba el alimento de la casa. Pero cuando en una casa no se oía el molino, era sinónimo de desgracia. Si en la iglesia no escuchamos el molino de la palabra, que el pastor, el líder, el presidente de jóvenes, qué sé yo, no hace harina para la palabra, es ruina, dice. Por eso una doctrina, una situación de la iglesia visible. Hay dos iglesias, ¿no? La invisible y la visible. La invisible es singular, es una iglesia general, lavada por la sangre de Cristo. Pero la iglesia visible está la tangible, somos nosotros que tiene que mostrar algo para ser visible, que son las obras, ¿ya? Lo que nosotros venimos a adorar, a alabar al Señor. Pero resulta que en ese tiempo, hermanos, que lo que estoy hablando ahora, algo pasó y algo puede pasar, que habiendo palabra o haciendo algo, no esté entendiendo esto. Mateo 24, 37, ahora sí. Porque como en los días de Noé, así era la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué días son? Según lo que hemos visto en generaciones. Los días de Tubal Caín, no se olvide. La edad de bronce, el ataque a la iglesia. Entonces va a ser eso. ¿Qué dice? Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Y cuál fue el problema? No comprendieron hasta que vino él. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la situación? No comprender ¿qué? El mensaje, la palabra de Dios. ¿Qué estaba predicando Noé? Y dice que Noé, por el Espíritu Santo, daba la palabra, pero ellos no comprendieron. Entonces la harina no estaba siendo procesada bien. Había harina, pero una se quedó y la otra se fue. Es lo mismo. Hoy día estoy dando harina, estoy moliendo la harina, estamos procesando el pan. Pero ¿dónde estaría el mayor problema? No comprender. Pero no solamente es no comprender, sino no vivirlo. ¿Cuándo comprendieron? Hasta que vino el diluvio. Es una comprensión retardada. No sé si no comprendieron o no quisieron comprender, pero este es el problema que existe. Ahora, pregunto, volveremos a Sansón. Sansón comprendió que romper su voto le iba a traer consecuencias. ¿Cómo es? He preguntado mal. Sansón comprendió, entendió, estaba en uso de sus razones de que romper su voto le iba a ser una tragedia. No comprendió. ¿Qué pensaba él? Que sí, no iba a pasar nada. Que podía vivir una vida libertina y no iba a pasar nada. ¿Cuándo comprendió? Cuando le sacaron los ojos. Y le cortaron el cabello, pues, y le pusieron al molino. Ahí recién se iluminó. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Ese es el problema de las dos mujeres. Las dos van a tener palabra. Las dos van a participar de esto. Pero una comprende y la otra no, es la iglesia. Entonces, qué triste sería. Ahora, yo estoy dando palabra, ¿no? Estamos enseñando y pueden comprender, pero la comprensión viene de Dios. ¿De qué vale tener teoría y no entender las cosas del Señor? Entonces este es un asunto grave y ahí lo pusieron a Sansón. Entonces, las mujeres eran encargadas para la labor. La harina no debería faltar, ¿ya? Si se levantaban muy temprano para que al día siguiente siempre hubiese pan. Era la labor de la iglesia. En este caso la labor pastoral, la labor de los líderes, de que en la iglesia nunca falte pan. Nunca falte pan. Debería haber pan. Pero qué triste es que a pesar de moler y haber pan, unos no comprenden y otros sí.
Pidámosle a Dios que nos dé comprensión de su palabra, pero no solamente comprensión, sino vivencia. Uy, vamos a terminar hoy, va a ir rápido. Se me están acabando las diapositivas. Sí. A ver, vayamos con Noemí. Creo que aquí son preguntas para ustedes. Dice: volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita, regresando así de los campos de Moab, llegando a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Ya? Ahora, hemos hablado nosotros claramente que hay tres siegas, ¿no ve? ¿Cuál es la primera siega? Ya está aquí, la cebada. La segunda siega, escucha bien, la segunda siega, ¿cuál, Jonah? Trigo. ¿Y la tercera? La tercera, ¿qué hemos hablado? La vendimia, la uva. La uva. La cebada, ¿quién tipifica? Juanqui. A la primera iglesia que va a ser llevada por el Señor, bueno, a la única iglesia, ¿no? La cebada. El trigo, ¿a quién tipifica? A los que se quedan. Y la uva, a los que van a sobrevivir en la gran tribulación. Hemos hablado de eso. ¿Se acuerdan, verdad? Por eso les busco. ¿Ya? Entonces aquí está diciendo la Biblia que estoy hablando de la siega. Dios quiere llevarse a su iglesia. ¿Ya? La intención de Dios es que nosotros seamos la siega de la cebada. ¿Ya? La Biblia dice que primero la cebada crecía, después de un mes el trigo. Por eso en la siega de la cebada era la Pascua, el Cordero, Jesús. ¿Ya? Después venía el trigo, el Pentecostés, y luego venía recién la vendimia, la uva, la fiesta de los tabernáculos. Los tres tipifican a los tres episodios de la venida del Señor. ¿Ya? Pero vayamos a esto, seguiremos. En Israel, cuando se sembraba la cebada, tenía que madurar al mes 12. ¿Ya? Y era puesta una señal. Y los judíos eran bien meticulosos. Todo lo que era primero le ataban una cintita roja, una pitita roja. Todo lo primero. Entonces, ¿qué maduraba primero? La cebada. Entonces, ¿qué le ataba? Una señal roja de que le pertenecía a Dios. ¿Ya? Pero, si se daban cuenta que no maduraba, esperaban un mes más, o sea, 13 meses. Ahora, el número 12 es gobierno de Dios. 12 apóstoles, 12 puertas. Y el número 13, según la Biblia, es rebelión. Rebelión. Levítico 23:10. ¿Qué dice? Mire, habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis censado la tierra que yo os doy y cieguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra. Todo lo primero. Hasta ahora, hermanos, bueno, hasta donde yo recuerdo, bueno, en Viacha generalmente hacían harto las primicias. Perdón. No es cansar a la iglesia, ¿no? En la iglesia no somos así, no hemos hecho esto. Pero antiguamente, ni tan antiguamente, porque sigue habiendo, las iglesias en el campo traen sus primicias. Y traen su papa, traen los primeros frutos al Señor. Todavía yo en la iglesia en Viacha vi a hermanos que cuando trabajaban y llegaban al trabajo, su primer empleo, traían la primicia de su primer sueldo a la iglesia. Ya había. Entonces, dentro de la Biblia tendríamos que hablar diezmos, ofrendas, limosnas, acciones de gracia, primicias. 5, se van a quedar pobres. Pareciera así, pero es que no es así. Se abren las ventanas de los cielos. Esa es una lección aparte. Entonces, la primicia era lo primero que debía darle al Señor. Entonces se le ataba y agarraba el sacerdote y lo mecía en dedicación. Se lo entregaba al Padre. Y esa gavilla era la más alta y la más madura.
¿ya? Crecimiento y altitud de madurez. ¿Quién es Jesús? Jesús, ¿ya? Es el Señor Jesús, la primicia. Pero Jesús dice que nosotros también seremos la primicia. Entonces también esperamos ser la cebada, que cuando venga el Señor, Él haga la mies y nos vayamos como cebada, ¿ya? Hemos hablado harto del pan de cebada. A veces creo que las situaciones un poquito nos hacen olvidar. Sansón debería madurar. Son 12 leones, interesante la similitud, ¿ya? Pero en vez de madurar, entró a una rebelión abierta con el Señor. Entonces se le asignó un mes más para que madure, 13 meses. Ahora estoy hablando simbólicamente eso. ¿Dónde tuvo que madurar Sansón? En el molino. Ahí sí que maduró totalmente, de tal manera que su cabello creció, volvió su nazareato. Si bien sus ojos físicos estaban impedidos, él empezó otra vez a volver a ver a Dios y dice: esta vez más, Señor. Y hace una de las proezas. Ahora, volviendo a este tema que le estoy diciendo, ¿dónde quisiéramos madurar nosotros? Ahora, como cebada o como trigo en la tribulación. Porque la vid es en la gran tribulación todavía, porque ahí se pisa, es la ira de su lagar. Entonces en Sansón se ve esto. Por eso Sansón, les dije, está en los héroes de la fe, por el trato que recibió. Ahora, sigamos leyendo Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que llega a la tierra. ¿Esto es cielo de bronce? ¿Este es cielo de bronce? ¿Es? Hermanos, están cansaditos, ¿no? Como las llaves están todos. Este cielo de bronce, ¿por qué no es? Hay lluvia, hay siega la tierra, hay germinación, hay producción y al final hay pan para comer. Entonces, Dios, ¿qué está dando hoy? O sea, ¿qué está proveyéndonos hoy? Lluvia por medio de su palabra. Entonces depende de mí entrar al 13º mes o en el 12º mes ser llevado con el Señor. Depende de mí. Porque Dios está dando todo para que germine la palabra, para que la palabra venga a mi vida. Todavía no soy hierro, se puede arar. Dios está hablando a mi vida, Dios está hablando a mí para cambiar. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino hará lo que yo quiero y será próspera en aquello para que yo lo envíe. Entonces, este tiempo, hermanos, ya estamos hablando un poquito de la cebada, ¿no? De lo que es por los cielos en Sansón. Dios va a dar su palabra como nunca la hemos recibido. Va a revelar su palabra. No solamente a mí, va a revelar su palabra a muchos. Porque es el tiempo donde la lluvia está descendiendo, la nieve, y está regando la tierra, porque Dios quiere llevarme como cebada. Pero Sansón, a pesar de que Dios regó, a pesar que le mostró su poder cuando rompió las cadenas, él decidió germinar, o sea, madurar hasta el 13 mes como esto. Y ahí vino su problema de él, ¿ya? Entonces, la figura es la figura de la iglesia que llega a la madurez. Esta será llevada, y la que no llega a la madurez es dejada un tiempo más en la gran tribulación. No significa que no vas a ser salvo, pero como no has madurado, ahora tienes que madurar. No es para nosotros. Miren, Ruth 2:17. A ver, con ustedes leeremos. Los varones, el de arriba, y mis hermanas amadas, Dios habla hoy, el de abajo. Varones, 2, 3. Hermanas.
yo he hablado mucho. A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué es? Dios dijo, yo voy a dar la lluvia, yo voy a hacer descender, mi palabra va a dar su producción. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Ruth es figura de la iglesia. A ver, ¿qué tengo que hacer? Está bien, dale. Ya está muy bien. A ver, pero ahora lo aplicaremos. Sí, ¿no? Es trabajar en el campo hasta el anochecer con la palabra. Este tiempo, hermanos, tenemos que estar con la palabra. Ruth es figura de la iglesia. Trabajó hasta el anochecer. Se iba a casar con vos. No con vos, ¿no? Sino con vos. Cuidado, me está entendiendo mal. No, se iba a casar. Pero ella era una mujer, como la iglesia, que espigó en el campo hasta el anochecer. Y dice que no dejaba caer ningún grano. E iba detrás de las otras siervas que hacían el mismo trabajo. Ahora, que no era lógicamente parte, pero que estaba en lo último. Era la cebada, esta era la cebada. Ahora, ¿cómo yo aplico esto? Hay iglesias que tal vez están más maduras que nosotros, en crecimiento, en compromiso, en liderazgo. Pero yo como Ruth, aunque ultimita, igual voy a seguir trabajando. Y voy a espigar en el campo hasta el anochecer. Después, ¿qué hizo? No solamente espigó, ¿qué hizo? ¿Qué significa desgranar? También está en el Dios habla hoy. ¿Ya? Pero ¿qué es desgranar? Había que hacer harina. Entonces, ¿qué es eso? Sacar los granos. Este es el tiempo final de la iglesia, hermanos. Hay que desgranar la palabra. Dios está mandando la lluvia, Dios está mandando la nieve, su palabra va a prosperar, pero tú tienes que hacer algo como Ruth. ¿Y qué más hace? ¿Cuánto sacó? 20 kilos de cebada. Y lo llevó donde su suegra y se gozó de esto. A ver, desarrollemos lo que decía. Espigó y desgranó. La palabra desgranar es jabat, derribar, sacar a golpes, desgranar, sacudir, trillar. Y hoy necesito hacer eso, necesito, hombres y mujeres que hoy saquen. Ahora esto, lógicamente el golpe no voy a sacar así, pero necesito golpear mi vida para aprender la palabra del Señor. Necesito hoy día sacudir, trillar, entender la palabra. Hoy hay tanta palabra equivocada porque están recogiendo cizaña y no la cebada. Ahora, ¿se acuerdan la cebada de quién era? ¿Pan de quién era la cebada? Pan de pobres. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de Dios, dice. Era pan de pobres, pero ese pan de pobres nos volvía ricos, pues. Pero hay que trabajar. Yo desgranadito les doy ahí, tostadito, y algunos me lo botan, me lo devuelven. Pero es que es un proceso de trabajo, hermanos. Estamos trabajando, pero ese trabajo es para todos, ¿ya? Es un trabajo, es oír la palabra, practicar, vivir la palabra en todo tiempo. Es la iglesia que ha madurado. ¿Y qué era Ruth? Era una moabita, una adoradora de ídolos, una mujer que vio cómo sacrificaban niños. Pero cuando llegó el tiempo, fue la iglesia fiel. Y tal vez nosotros hemos sido moabitas, hemos venido de un mundo perdido, pero estamos decididos hasta el anochecer, a medianoche llegó el Señor, pues seguir desgranando, vivir la palabra. Éxodo 9:31-32, ¿qué dice? Hay cosas interesantes aquí, ¿ya? No los estoy explicando mucho, como ya les dije, porque si seguimos no vamos a llegar al segundo león, ¿no ve? A ver qué dice. El lino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigado y el lino en caña. A ver, pregunta. A ver, sé que está también un poco complicado. ¿Cuándo sucedió esto?
Está un poquito difícil, ¿no? Pero más o menos, leyendo Éxodo, ¿cuándo sucedió? En las 10 plagas. En las 10 plagas. Entonces, cuando cayó el granizo, ¿qué es lo primero que destruyó? La cebada y el lino, porque eran los primeros en madurar. O sea, me está volviendo a enseñar eso. Más el trigo y el centeno. Ahora hablar del centeno, hermanos, quedaríamos. Más el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Ahora, solamente en eso. El lino también representa crecimiento y madurez. Por eso dice la Biblia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Esta cuál es entonces? ¿Con quién está asociada? Con la cebada, con los primeros que se van a ir con el Señor. Ahora el enemigo quiere destrozar, sí, pero el tardío, el trigo y el centeno es otra cosa. Ahora en una parte de la Biblia dice, ¿no?, que el centeno lo mezclaron con varias cosas, o sea, no era correcto, pero ese es otro tema. Pero aquí lo que estoy diciendo, que es que el lino es lo primero que hay en la producción. Y como está con la cebada, nuestros trajes están hechos de lino fino y resplandeciente. Entonces, hasta ahí estamos viendo mucho esto de lo que es servir al Señor. La cebada, primicias, novia o más que vencedores. Perdón por eso de novia, no es novia la iglesia, es esposa, ¿ya? De los que más que vencedores. Antes de la tribulación, ¿ya? Es eso, antes de la tribulación. Piense y medite usted que está durmiendo, ¿ya? El fruto de la cebada. ¿Ya? Sí. La calor está haciendo al sueño, así. A mí me cae bien en mi espaldita. A ver, Jueces 7:3. Piense y medite. Yo no voy a dar la clase, usted la va a hacer. Pueden hacer grupos de. Todo ese grupo de ahí, consulte. Desde ahí. Este grupo de aquí. De Mima para atrás. Y de Esther hasta mi hermana. ¿Ya? Liz. Hasta ahí. Van a consultar. ¿Qué dice? Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando un sueño a su amigo y decía: he aquí tuve un sueño y un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Comenten, ¿qué significa este pan de cebada en los últimos tiempos? Porque es la primicia, ¿qué va a hacer? Ahora, si no pueden con todos, aunque de dos, pero por favor comenten. Quiero verlos comentar. Vamos, Jonathan, habla. Dile, ¿qué crees que es esto? A ver. Comenten. Ahí atrás no veo, por favor. Es tema avanzado también este. Hemos avanzado. O si es tema avanzado, les doy otro textito. Ya, a ver. Como son tres, ese que sea ese. Al del centro les voy a dar otro. Ruth 3:15. Dijo además: dame el manto que tienes puesto y sujétalo ella. Y ella lo sujetó y él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Está más difícil, a ver ustedes. Y para ustedes, hasta atrás, está eso más. Job 31:40. Que en lugar de trigo crezcan abrojos y en lugar de cebada, hierba maloliente. Aquí terminan las palabras de Job. A ver, ustedes que era facilito. Para irnos tempranito. Vamos. Pero hablen pues entre ustedes, siguen mirando como si fuera a salir la respuesta de ahí. Y hemos dicho, ¿no?, que la cebada es la iglesia que se va a ir. De alguna manera aquí nos da características de la iglesia que se va a ir.
Natita, ya puedes hablar. Vamos. El pastor ya sabe. Este grupo de los pastores está aquí, grave. Pastor Mishu, Pastor Jonah, Pastor David. A ver, conversa. ¿Ya? No te has perdido, Jonah. No la has traído ni a ella. ¿Ah? Caramba. Hasta te has faltado igual. Sí. Sí, igual, una planta mala. ¿Estás cantando o no? Ya puedes hablar ahí. Suercita. Está tu cabeza bien. Sí, pastor, ya. No está tan difícil, pero hemos llevado bien. ¿Cómo es? A ver, los chichos. Ya no es de los chichos. Los michos. ¿Estás cansado, no, Micho? ¿Qué has hecho? ¿Cómo es? ¿Ya? Si conocen la historia va a ser mejor todavía. Y no le he desosollado, ahí está, bruto. ¿Ya? Ay, ¿qué tampoco sirve? No. Nosotros somos la cebada. Bueno, yo quiero ser la cebada. Tengo que ser la cebada. ¿Te están haciendo humear o no? ¿O nada? ¿Nada? Están humeando aquí. Es Mateo, pues que es capo. ¿Ah, sí? Echa. Muy que es pastor. Aquí la Judy sabe. No te faltas. Ya, para irnos, vamos. ¿Quién representa de ustedes? El pastor David. Ya. Ya, escuchen al pastor. Por favor, dame. Amén. Un poquito viendo, pastor, la historia del libro de Jueces, Gedeón era un hombre realmente con características mínimas, no era un hombre de guerra, no era un hombre que se enfrentaba, era un hombre miedoso. Aparte de la historia que le encontramos oculto y ahí le da la comisión el Señor, todas esas cosas, pero con el versículo un poquito entendiendo de que la cebada produce un cambio en Gedeón, produce una seguridad, ¿no? Para poder salir a enfrentar, para poder salir a conquistar, pero el pan de cebada, que es el pan de pobre, hace un efecto en él, ¿no? Le da confianza, le da seguridad. Inclusive viendo la historia, ¿no? El Señor le dice, no estoy tan seguro, 300, una cantidad determinada de soldados, no, reduce más. Y todavía produce tal vez desconfianza, con ellos podré, y todavía más, ¿no? Más reduce todavía la cantidad. Pero ahí está el pan de cebada, ¿no? Que le produce confianza, seguridad, su fe aumenta para poder seguir. Y lo que hace eso, ¿no? Ese cambio en este varón, ¿no? La fe que produce, lo que le da la victoria al Señor más adelante. Para mí es un poquito, ¿no? ¿Yo? Yo te complemento. A ver, como veíamos, el pan de cebada es un pan sin levadura. Es como le dicen, torta también de cebada. Lo que quiere, yo entiendo, como decía el pastor también, es que nosotros somos el pan en la iglesia, ¿verdad?
que vamos a derribar campamentos, como dice, o sea, altares que el enemigo ha levantado. Y eso yo diría, que vamos a derribar altares que el enemigo ha levantado. Sí, pues, como decías, ¿no? Es la iglesia que representa la cebada, ¿no? Y para los últimos tiempos, sí, pues como iglesia, un pan sin, ¿cómo se diría? Sin pecado es derribador de altares del enemigo, derribadora de estos campamentos, de estas tiendas que el enemigo ha levantado. Entonces es un pan que golpea y mata. Sí, el pan de cebada es el último pan que nosotros vamos a vivir, ¿no? Porque el pan de trigo va a venir después. Pero ese pan tiene tal poder que derriba el campamento enemigo. Y como dijo Pastor, no cambia, transforma. Y el enemigo piensa que es un pan de pobres, pero ¿cuánto poder tiene este pan? Y cuando Gedeón bajó con Sura, no recuerdo su nombre, bajan y querían saber. Y escucharon ellos ese sueño. Y dice, ni siquiera Gedeón soñó el enemigo. Y dijo que venía un pan rodando y destrozó todo el campamento, dice. Lo dejó patas arriba. Este tiempo antes de que la iglesia se vaya, ese pan de cebada va a trastornar. Hoy vamos a predicar el evangelio. Pero la iglesia tiene que despertar, hermanos. Hoy la iglesia va a trastornar antes de que el enemigo venga con todo. Este pan de cebada va a caer y va a volcar de arriba abajo el imperio del enemigo. La iglesia se va a ir triunfante. ¿Ya? La iglesia se va a ir triunfante. Así como hay ese sopor fuerte de sueño, de cansancio, Dios va a hacer algo estos últimos tiempos que la iglesia va a ver. Y rescato todo lo que dijo Pastor, no va a cambiar nuestras mentalidades este pan de cebada, porque es la primicia. Y yo quiero estar en ese pan. ¿Ya? Amén. A ver ustedes, ¿cuál les tocó? El manto está un poquito complicado, pero aquí ustedes tienen revelación. ¿Quién quiere? ¿Quién va a hablar? Hermana Judy. Mi mamá, si puedes. Bueno, pastora, a lo que a la primera entrada hemos comprendido, cuando dice dame, bueno, dijo además, dice, dame el manto que tienes puesto, y le dice a ella, ¿no? A Ruth le dice, sujétalo, agárralo, y encima de eso, del manto, lo vierte las 6 medidas de cebada, y luego se las puso encima y se las cargó. Y ella entonces entró a la ciudad. Es como el manto, como que tenemos que tener puesto todas las herramientas, el peso que tenemos de la cebada, y entrar preparados para la ciudad, para más adelante, más o menos. Amén, como estaba diciendo usted, pastor, Jesús representa la iglesia. Entonces, debemos sujetar este tiempo, como ustedes estábamos aprendiendo la palabra, las enseñanzas, debemos aprender y no descuidarnos, ¿no? Sujetarlas, dice, como decía, esfuérzate, dice, ¿no ve? En Josué 1:9, que significaba agarrar, atrapar. Debemos a lo máximo aprovechar esta enseñanza que estamos teniendo, esa oportunidad. La ¿qué nos está enseñando aquí? Sujeción. Sujeción. El manto es cobertura. O sea, hoy si no somos coberturados, tenemos un problema. Dice, ¿no? Dijo además, dame el manto que tienes puesto. ¿No? Tu cobertura. Sujeta. Nunca salgas de la cobertura. La iglesia de hoy no puede salir de la cobertura. Tenemos que sujetarnos de la cobertura. ¿Quién es nuestra cobertura? Dios. La debemos sujetar. Y ella nos sujetó y le dio la cebada. ¿Para qué? Para que él se la sujetara. La sujeción es bien importante. La cobertura que nos da el Señor por el pan de cebada. A ver aquí, ¿quién está a cargo? ¿A ti? Bueno, en Job 31:40 dice que en lugar de trigo crezcan abrojos y en lugar de cebada hierba maloliente. Aquí terminan las palabras de Job.
En sí quiere decir, como dijo el pastor, ¿no? Que se va de sujeción. Entonces, si la iglesia, por ejemplo, matara, ¿no? Con sus palabras, robara lo que son las palabras del Señor, ya no crecen lo que son estos, ¿no? Sino crecen otro tipo de malezas, ¿no? Que no son el trigo ni la cebada. Entonces, eso es lo que crece en vez de lo que debería crecer, ¿no? Porque leyendo también en sus anteriores versículos, dice, ¿no, Job? Si mi tierra me acusa y todos sus surcos claman conjuntos contra mí, o si he robado sus cosechas o he matado a sus propietarios, entonces que en esa tierra crezcan cardos en lugar de trigo y malezas en lugar de cebada. Entonces, al hacer todas estas cosas, la iglesia, tal vez robar mismos o poner cosas que no hay en la palabra, o matar ahí mismo a los hermanos, ¿no? Con muchas mentiras o muchas cosas, ahí ya no crece la cebada, más bien ahí crece otro tipo de maleza, otros espinos. Pero aquí lo que más me interesa es la cebada. Si no hay cebada en la Biblia, si no hay cebada en la iglesia, ¿qué va a haber? Hierba, malo. Ahí se resume. Cuán importante es que haya cebada en la iglesia. Y cebada es el pan. Cuando hablamos de cebada, todo Israel comía cebada. El pan de trigo era pan de móvil, más allá, para una situación de pelea y de lucha. Pero esta pan de cebada está importante. Porque si no hay el pan de cebada, en vez del pan de cebada, ¿qué va a haber? Hierba mala. Y no puede hacer eso. No puede hacer. Ahora, lo que Nati dijo está también bien. En vez de trigo, en vez de palabra de Dios, que crezcan otras cosas, dice. Pero como tú has desechado la cebada, no sé si tenía ahí del maná. Ya no nos alcanza el tiempo. Pero si yo no tengo la cebada, va a haber hierba maloliente. Entonces hoy, como nunca, hasta el anochecer, tengo que estar con la palabra de Dios, que es la cebada. Porque si no, ¿qué voy a recibir? Hierba maloliente, cosas que no edifican mi vida. El discipulado es algo bien importante para nosotros. Ese es el pan de cebada. Aquí acabaremos. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Sí, Jonah? Hierba maloliente. Sí. Sí, sí. En realidad, como te digo, es un tema amplio, pero ¿por qué no puede suceder eso aquí, ahora? Mientras doy la palabra, unos no están entendiendo y no están comprendiendo. O sea, no siempre es por el lado así bien fatal, ¿no? Aquí puede pasar. El enemigo no quiere que entienda, pero hay harina. No es que no haya, hay buena palabra en el Señor para su gloria. Dios nos está dando, pero los problemas, como dice, pues el sembrador salió a sembrar, ¿no? Pero las presiones ahogaron la semilla. La semilla era buena, la harina era buena, el pan era bueno. Pero a veces nuestras preocupaciones, nuestros problemas nos hacen descuidarnos. Y esa se queda, pese que tenía harina. ¿No? Entonces, no necesariamente es una iglesia mala que haga yo. Aquí puede suceder.
yo me puedo descuidar. Teniendo mucha palabra, si dejo de congregarme, un problema me gana, o como este pastor decía, no, en vano he servido, ¿qué he ganado? Dice. Una situación lo ha sofocado y está así. Y es ¿cómo te digo? No puedo creer lo que ha dicho. Ahora no lo juzgo porque de verdad un problema grande tal vez nos saque del camino. Hasta los primeros pequeñitos nos sacan. Entonces teniendo la harina, teniendo todo, a veces no aprovechamos pues de lo que hay. Entonces estás moliendo, igual te quedas por no haber entendido y comprendido lo que Dios quería. Es necesario estar. Uno de los principios, por ejemplo, cuando uno recibe al Señor en su corazón, se vuelve la iglesia de Dios, en singular. Pero esa iglesia tiene que hacerse visible. ¿Cómo se hace visible? Congregándose. No puede haber alguien que ha recibido al Señor y no necesite congregarse. Siempre se congrega, ¿ya? Alaba, adora. Ese es un signo visible de una iglesia que ama al Señor. Pero si alguien ha recibido al Señor y no se está congregando, no se está reuniendo, no está haciendo lo que dice Hechos cuando dicen no se reunían para partir el pan, algo está pasando en él. Entonces nosotros como te digo, es inevitable cuando amamos al Señor correr a la iglesia. Pero otros, algo pasa. Teniendo harina, teniendo pan, sustento, algo les ha sucedido. Entonces ahí se cumple pues lo que dice. Teniendo todo. Si ya no me voy a un lugar, ¿no?, donde están haciendo, no, sino aquí. Hasta conmigo puede decir que yo esté enseñando y no esté aprendiendo ni poniéndolo en acción. Igual me quedo. Soy teórico. Amén. ¿Alguien más? Nadie, ¿verdad? Sí. Así, bíblicamente dice que es lo mejor que se le da, lo mejor. Lo primero que sale, lo mejor. Pero tampoco es malo darle un surco, ¿no? Tampoco es malo, pero sí le daban lo mejor. Ahora, no se practica mucho justamente porque han abusado de esto. La iglesia abusó de esto. Pero yo conozco gente que lo hace. Y anónimamente en la iglesia lo hace. Dan sus primicias, ¿no? O con el Señor o con alguien. A ver, alguna vez nos queda tanto campo por hablar, ¿no? Hablar de lo que hemos dicho. Diezmos, ofrendas, limosnas, primicias, acción de gracia. Y uno más hay, no me acuerdo cuál es. Hay uno más. Entonces, todo eso tenemos que practicar, ¿ves? No solamente Dios ve lo que das aquí, sino cuando das al pobre. En acción de gracias, eso no necesito hacerlo. Doy mi acción de gracias al Señor. Entonces, hay harto. Pero lo que es importante es el corazón, cómo lo hacemos. Dios sabe, Dios conoce. Yo siempre he dicho, ¿no? Por eso que en la iglesia no manejamos un asunto así. Pero Dios sabe cómo está así. Porque los fariseos que hacían, obligaban a las viudas a dar sus diezmos. Hasta tal punto que los dejaban pobres. Y eso no es de Dios. Entonces, cuando el diezmo sale del corazón, ese abre los cielos. Un diezmo obligado, igual es cielo de bronce. No tiene sentido. Entonces, Dios trabaja, Dios hace. Entonces, cuando Dios hace, es productivo. Entonces, yo creo que igual debe ser las primicias, ¿no? Si Dios me ha puesto eso en mi vida, a mí, sí, ¿no? Dios habla, a mí me habla y me dice, da así, dale, así te dice. No sé si ya te ha pasado alguna vez, dale, te dice. No tienes que estar diciéndole por qué. No, ya le digo yo, ya, y lo llevo. Pero como te digo, eso es algo anónimo, ¿no? Algo entre nosotros y Dios, que yo creo que todos nosotros debemos vivir esas cositas que hay. Amén. Cerramos, ¿verdad? Señor, te damos gracias. Dios, verdad, no quiero ser teórico. Cuando Rudy iba, recogía hasta el anochecer, pero también la golpeaba. La palabra me debe golpear para transformarme. Porque de qué me vale recoger y no tratar la palabra en mi vida. Y luego de golpear se volvía harina y pan, vida en uno. Gracias, Señor, por los problemas, porque estos son golpes,
pero en tu palabra se vuelven harina, Señor, y la harina es pan. Gracias por los conflictos, por los momentos duros, porque voy a acudir a ti, a tu palabra, Señor, y esto va a hacer que mi vida madure. Son tiempos finales, tú estás abriendo los cielos, lluvia en abundancia, nieve, Señor. La tierra no está de hierro, Padre, el cielo no está de bronce, sino hay bendición. Hay lo que tú me quieres hablar, Señor. Pero ahora de mí depende, Padre, si vuelvo como Sansón a esperar un mes más para madurar. Pero ¿por qué si ahora puedo madurar? Señor, señálame para las primicias. Así como ataban un cordón rojo en las primicias, átame con la sangre de Cristo. Pero ahora entiendo que depende de mí, Señor, obedecer tus palabras, congregarme, amarte, Señor, anhelar los estudios bíblicos para crecer. Señálame con ese guato rojito que es señal de la sangre de Cristo. Así como la ramera, Señor, estaba en Jericó, tiró también una cinta de color grana, rojo, marcado por la sangre de Cristo. Márcame, Señor, a mí y a mis hermanos, que si vienes encuentres la señal, Señor, de haberte amado, de haberte dado mi vida. Y si como Ruth, Señor, soy un adorador de ídolos, he venido en un mundo malo, como Ruth, Señor, quiero ir detrás de otras mujeres que están espigando tu palabra para aprender y hacer todo el trabajo, Señor, golpearla y traer una cantidad a mi hogar para que ésta sea pan. Señor, dame fuerzas. Y al orar por mí te pido por todos nosotros, dame fuerzas para seguir, porque a veces como que el enemigo con este armamento de bronce nos está queriendo, Señor, dejar en lo más mínimo, agotados, cansados. El trabajo parece que es más, Señor, los problemas parece que son más, Señor, la calor, la sequía parece que nos estuviera presionando. Pero si yo recojo la palabra, esta me da vida, esta me hace revivir y caminar en victoria, Señor. Gracias, papito. Por favor, yo no quiero llegar al 13º mes, Señor. No quiero madurar ahora, aunque sea dura la situación, aunque tenga que golpear mi carne y sacar cosas que no están bien. Quiero hacerlo ahora, porque madurar mañana es peor. Y si, Señor, hoy estoy pasando cosas duras y que me están afectando, no quiero apartarme de tu palabra. Tu palabra da vida, tu palabra nos levanta, Señor. Levanta hoy a tu iglesia, levántanos. Y en medio, Señor, del cansancio, somos moradores de Sion, Señor. No somos moradores de la tierra. Y en Sion hay alabanza, en Sion hay cánticos, en Sion hay una alabanza, porque en medio de nosotros está el Rey. En cambio, los moradores de la tierra viven lo que está pasando aquí, viven lo que, Señor, los problemas. Somos moradores del huerto, porque tú estás en el huerto dándonos vida, Señor. Gracias, papito, por esta noche. Te pido por mis hermanos para que los cubras en sus retornos, los guardes. También te pido por las ofrendas que vamos a recoger, que sean con un corazón sincero, Señor. No por obligación, sino porque no sé qué más darte, tanto que me has dado tú a mí. Pero aún no tuviera, quiero traer mi corazón como una ofrenda agradable, Señor, para entregarte mi vida y servirte hasta el final, papito. Gracias, Dios, por esta noche. Bendice y Padre, por favor, guárdanos a tiempo de irnos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Si me